Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. Recuerde, suscríbase, me gusta. Yo hace rato que me vengo diciendo que son todos iguales, que no hay alternativas, que no hay diferencia entre uno y otro, que todos tienen el mismo plan, que es trabajar para el nuevo orden mundial. Pero hay gente que todavía no lo entiende, y gente que critica, piensa que hay que votar el mar menor, y yo a veces pregunto cuál es el mar menor. Y acá hay un artículo que hizo Javier Lorenz, El regreso de los muertos vivos, y acá se van a dar cuenta que son todos iguales. Amadeo, Blaine, Blecher, Pignanelli, Pratgay y Sturzenegger están involucrados en la catástrofe del 2001-2002. Miguel Blaine y Medio Blecher son asesores de Daniel Scioli. Aldo Pignanelli es el asesor de Sergio Massa. Eduardo Amadeo, Apolo Pargaretti y Federico Sturzenegger son los asesores de Macri. Todos ellos, como si no tuviesen pasado, hablan de nuestro futuro, pese a haber sido responsables de la catástrofe del año 2001, considerada la crisis económica financiera más grave de la República Argentina. Pero vivimos en el país de no me acuerdo, como decía Mariana Walsh, ¿no? Cuando De la Rúa se hizo cargo del gobierno, ya la compatibilidad no daba para más, y se empezaban los parches y los negociados. El ministro de Economía era Machinea, José Luis Machinea, y su viceministro era Miguel Blaine. Y lo primero que hicieron fue descargar un impuestazo sobre la clase media con la ley de reforma tributaria, que generalizó el impuesto a las ganancias sobre los empleos de altos ingresos, lo que hoy está reclamando el movimiento obrero. Fíjese de dónde arrancó. Además, efectuó quitas a los jubilados de haberes altos, ¿de acuerdo? 13%, y generalizó la aplicación del IVA a todos los bienes, junto a un aumento de casi todos los impuestos internos. Ese 13%, creo que lo devolvió Kirchner, lo normalizó y por el 2003-2004. Y varios años estuvieron con eso. Idea de Miguel Blaine. Aparte de ese ajuste, se generalizó la aplicación del IVA a todos los bienes, aumentaron todos los impuestos internos, una reducción de salario del personal estatal, pero fue el 13% también, la estructuración de diversos organismos públicos, y a fin del año 2000, con bombos y platillos, también participó del famoso blindaje con el FBI, la banca acreedora, que le costó al país 20.000 millones de dólares. Roque Macarone, un legendario tiburón de la patria financiera, directivo del Banco Río y Pérez Companc, para lo que fue necesario blindar de una dispensa especial por carecer del título profesional, y seguidamente empapeló todo el país, y eso fue legalizado por Cavallo con la reforma que efectuó en la Carta Orgánica del Banco Central, en base a los plenos poderes que había exigido que se lo dotara, antes de resumir como superministro de Economía a principios de 2001, venía el salvador de la patria. Estos superpoderes y las reformas lo obtuvo gracias a una enorme presión ejercida personalmente por una delegación de mega banqueros norteamericanos encabezadas por el legendario David Rockefeller, que casualmente visitaron Buenos Aires en marzo. Simultáneamente con la designación de Cavallo como superministro, integrada también por su tocayo, David Mulford, recientemente sobreseído por la jurisdicción de la causa del Mega Canje. Los anfitriones de esa delegación de banqueros internacionales con don David a la cabeza estaban organizadas por los hermanos Rom del Banco General de Negocios, que
Luego fueron encarcelados por el escandaloso vaciamiento que hicieron de ese banco, y Eduardo Amadeo, el único argentino integrante de la American Society y director de American Society de River Plate, que hasta hace poco fue el consejero personal del candidato Sergio Massa y ahora lo es de Mauricio Macri, habiendo sido acusado de recibir dádivas del dinero por parte de este. Sigamos con esta gente que son maravillosos. Cavallo, Mark, Liendo y los bancos remataron una gigantesca maniobra de vaciamiento bancario y fuga de capitales que fue financiada por el Fondo Monetario Internacional con el aporte de 9.000 millones de dólares, violando sus estatutos que le prohíbe prestar para alimentar una fuga de divisas. Pero acá en Argentina todo vale, y como si fuera una exigencia del Fondo Monetario y la banca norteamericana para garantizar que la fuga se encaminara a donde correspondía y la maniobra se llevara adelante sin tropiezos. Cavallo pretendió primero nombrar como vicepresidente del Banco Central al ejecutivo del JP Morgan Chase, Alfonso Prat Gay, lo que fue objetado por la Oficina de Corrupción, por los intereses claramente encontrados que este representaba. Pero vuelve este muchacho, quédese tranquilo. En su sustitución se nombró el director del Fondo Monetario Internacional, Mario Blecher, un conspicuo operador de la gran banca internacional, al punto de haber llegado a ser director del Banco de Inglaterra y del Banco de Israel. No obstante, hoy gracias a los grandes medios, Blecher es un gran consultor y opinador sobre la economía y las cuestiones de la deuda, y asesor principal del candidato Adiel Scioli. Blecher fue sustituido entonces por el director Aldo Pignanelli, otro firmante de ese fraudulento balance del Banco Central, que hoy asesora personalmente al candidato Massa, quien se vio alguna vez obligado a renunciar pocos meses después por la oposición que hacía a la especificación asimétrica. No obstante, hoy, pese a la gravísima marcha que ostenta su legazgo con el rechazo de ese balance, es mencionado para presidir nuevamente el Banco Central. Cosa que solamente puede suceder en un país como Argentina, que parece elegir a sus conductores no por sus aciertos, sino por la cantidad de choques y siniestros que tienen en su haber. A fines de 2002 se hizo cargo de la presidencia del Banco Central Prat Gay, pese a la incompatibilidad que arrastraba como ejecutivo del JP Morgan Chase, quien llevó entonces como asesor a Martín Lustó. Los que, lejos de investigar en los libros del Banco Central respecto a las gravísimas irregularidades que tenía su balance de 2001, que hasta la fecha no ha sido aprobado, remataron en la práctica esa sideral maniobra de vaciamiento del sistema financiero, encubriéndola totalmente. Sin embargo, Prat Gay es hoy asesor personal del candidato Mauricio Macri, siendo mencionado como un posible ministro de Economía. Y por su parte, Martín Lustó también integra las filas de Cambiemos, alianza en la que participa la UCR, habiendo sido candidato a jefe de gobierno de Buenos Aires. Todo queda en casa sin problema. No obstante, el default resultó ser selectivo, porque días después de que Rodríguez A. fue obligado a renunciar como consecuencia del accionar de la Junta de los 14 gobernadores. Un día vamos a hablar de eso, posiblemente no es una historia. Liderada por el gobernador de la Sota y movilizada de la embajada norteamericana. Si eso fue, la renuncia de Rodríguez A. fue una exigencia del 28 de diciembre de la embajada norteamericana. Fue sustituido por Eduardo Duhalde, quien como secretario general de la presidencia designó nada menos que a Eduardo Amadeo, el amable anfitrión de los banqueros Rockefeller, Murford y otros, que había estado de visita en marzo anterior en Buenos Aires para presionar de la Rúa que designara a Cavallo como superministro de Economía. Seguidamente, Duhalde dispuso de los préstamos garantizados que tenían los bancos en su poder se siguieran pagando religiosamente, y a la par se pagó cash al JP Morgan los $1.000 millones que había puesto para cumplir con el seguro de liquidez del Banco Central, que en realidad lo obligaba un monto de 7.300 millones. Habiendo sido además Amadeo el padrino para que Prat Gay fuera designado presidente del Banco Central, no siendo causal, por ende, que ambos recientemente se hayan mudado simultáneamente a las filas de Mauricio Macri. Esta feroz maniobra de vaciamiento del país fue coronada con la derogación de la ley de subversión económica que atrapaba a los banqueros por el vaciamiento que habían practicado y la que era exigida por esto y el Fondo Monetario, a cambio de la promesa Casa Bobos transmitida por Amadeo y el anfitrión de los banqueros, al presidente Duhalde,
que a cambio de esa seguridad jurídica iba a venir el salvataje externo de 20.000 millones de dólares para sacar al país adelante. Eso, por supuesto, nunca llegó. La derogación se concretó también gracias a las febriles gestiones desplegadas por Amadero, quien según él mismo las narra en su libro La salida del abismo, siendo por ello premiado con el cargo de embajador de Estados Unidos. De esa manera los banqueros salieron totalmente impunes de esa monumental y enormemente dañina maniobra de vaciamiento. Pero años después, en septiembre de 2007, el fiscal federal Oscar Almirante pidió la indagatoria de centenares de banqueros por la administración fraudulenta de los bancos y de los principales funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Economía del Banco Central durante la crisis del 2001. La causa recayó en el supuestamente valiente juez federal Lijo y, como todas las relacionadas a las altas finanzas, se perdió en el olvido. Y gracias a la ignorancia deliberada de la gran prensa, yo cuando digo que la impunidad no está en la justicia solamente, está en la prensa, gracias a la ignorancia deliberada de la gran prensa que se encargó de no darle ninguna trascendencia. De esa manera se cerraron todas las causas judiciales dirigidas por otros banqueros que habían defraudado ferozmente a los arristas argentinos. A la par fueron cayendo sucesivos sobrecimientos a favor de los numerosos involucrados de la causa penal abierta por el megacanje. Para poder zafar, esto yo no lo sabía tanto, pero después me digo, y es así, Para poder zafar se usó la clásica treta de la cosa juzgada, a la que generalmente apelan los grandes delincuentes de cuello blanco para lograr su impunidad. Tal como lo habían hecho los Macri para zafar de las causas de contrabando que lo tenían a mal traer. Consistente en generar una causa paralela en un juzgado amigo, con algún vago contacto con la causa principal, para obtener de ellos una sentencia de sobreseimiento, que traída de los pelos permite invocar la cosa juzgada en la causa principal. ¿Qué talco? Por su parte, el banquero Mudford, Liendo y otros notables funcionarios de Caballo, como Federico Schwarzenegger, que hoy asesora a Macri y se mantiene como candidato a presidente del Banco Central, lograron zafar con la otra clásica treta, que es lograr la prescripción con el paso del tiempo, conseguida con abogados muy rápidos en poner apelaciones, chicanas dilatorias y jueces y fiscales muy lentos para diligenciarlas. La descobertura del juicio por parte del periodismo, tanto oficialista como independiente, fue notable, encargándose así el establishment de preservar a los personajes que lo sirven fielmente, para volver a emplearlos cuando surja la ocasión, tal como sucede hoy por orden de aparición. Blaine, Amadeo, Blecher, Sturzenegger, Pignanelli, Pratgay, etc. ¿Son todos iguales o no todos somos iguales? ¿Seguimos dudando todavía? Bueno. Hay una cosa curiosa acá, cortita. Esto llamó la atención por el tipo de cosas. La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que amplía los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual y también de trata, cuando las víctimas sean menores de edad. La iniciativa establece que la prescripción empezará a correr a partir del momento que se realice la denuncia. Además incorpora la inhabilitación perpetua para ocupar empleo o cargo público a quienes, valiéndose de un cargo, perpetraran este tipo de hechos. No es una cosa que está mal. En la misma sesión especial, la Cámara Baja aprobó el proyecto de imprescriptibilidad en la acción penal de delitos sexuales contra menores. Es un buen avance, pero lo que yo me quiero responder es a esto. Esto fue una iniciativa de una diputada del Frente para la Victoria, Sigrid Kunrat. El tema es que lo votaron ellos y algunos amigos de ellos. La oposición estuvo totalmente ausente. Nadie sabe explicar por qué. En un caso como este, donde se está tratando de que no prescriban los hechos de violencia sexual contra los menores de edad, la oposición no está. Si se ha equivocado, que salga bueno explicarlo. Y para seguir diciendo que son todos iguales, vamos a terminar con otra cosita. Vamos a hacer la previa hoy. Porque vamos a hacer como me sugirió un oyente, vamos a ver hasta dónde lo podemos mantener en el tiempo. Que haga dos programas, uno con cuestiones internas y otro con cuestiones externas, porque dice que la gente que está en el exterior, que lo ve de afuera, no le interesa lo que pasa acá en el país. Bueno, está bien. Aunque muchos argentinos, pero no, tiene razón. Entonces, vamos a hacer una cosa cortita ahora y después vamos a hacer un bloque internacional.
Fíjese en este detalle, no está confirmado todavía, pero miren cómo se está moviendo el camino y ya hay unas señales complicadas. Cristina tendría los votos radicales de la magistratura y tienta al líder de los abogados porteños, Jorge Risso, que se opone. ¿Para qué? Cristina Fernández le pidió a sus legisladores que avancen a través del Consejo de la Magistratura con el nombramiento y ascenso de jueces antes del fin de su mandato, con el objetivo de colonizar la Cámara de Casación Penal. Casación es la máxima instancia para definir las causas de corrupción, puesto que la Corte Suprema dictaminó en su doctrina que solo se pronuncia sobre cuestiones de derecho y no en materia de pruebas. Esta Cámara, que Cristina está obsesionada en colonizar para frenar las causas de corrupción contra su familia, es la tercera instancia penal luego de los fallos de los jueces federales y la Cámara Federal. El kirchnerismo intentará poblar Casación antes que finalice el mandato de Cristina, y si bien tiene mayoría en el Consejo, que es el organismo que elige y remueve jueces, tiene 7 de los 13 consejeros, no cuentan con los 2/3 que necesita para realizar estos movimientos en la justicia. Una de las maniobras es el ascenso a camarista de casación del juez federal Sebastián Casanelo, que tiene a su cargo la causa por lavado contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Una investigación que derivó en el caso Tesur, el caso que más preocupa al presidente, ya que solo se aplica a ellos y no tiene a Máximo. El kirchnerismo quiere que el Consejo apruebe el ascenso de Casanelo entre las elecciones del 25 de octubre y la entrega de la banda el 10 de diciembre. Casanelo sería entonces nombrado en el lugar que dejó vacante el magistrado Luis María Cabral, quien fuera removido por el Consejo cuando el kirchnerismo se enteró que iba a pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. El kirchnerismo también buscará poblar antes de fin de año una serie de juzgados vacantes en lo civil y comercial y tribunales federales del interior del país. Para todo eso necesita el apoyo de un par de consejeros opositores. En ese sentido, el camporista Julián Álvarez, secretario de la Justicia e integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Ejecutivo, salió a la casa de votos radicales. Fuentes tribunales dijeron a la Política Online que el kirchnerismo está cerca de cerrar los votos radicales a Ángel Rosas y Miguel Piedecasas, con quienes llegaría a los 9 votos para obtener los 2/3 y así nombrar a jueces a gusto. Y acá hay una señal ya que se dio. El 26 de junio de este año, Rosas, el ex gobernador de Chaco, dio un indicio de su papel en el copamiento de la casación por parte del kirchnerismo. El chaqueño estaba de viajes en Nueva York con Héctor Timerman mientras el gobierno removía a Cabral. Este faltazo se habría gestado tras un pedido que Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, le habría hecho a su amigo y titular del radicalismo Ernesto Sanz, quien habría dado la orden para que los dos consejeros radicales, Gustavo Valdés y Rosas, no asistan al plenario en que removieron a Cabral. A cambio, la UCR negocia un lugar en la Corte Suprema para el diputado Ricardo Gil Lavedra, o a la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto. El kirchnerismo también busca sumar el voto de Adriana Donato, la consejera de la agrupación Gente de Derecho que encabeza Jorge Risso, quien controla el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde el año 2006. Para enfrentar a Risso, el kirchnerismo impulsó en el Senado a través del senador Rodolfo Urtubey una ley para regular los honorarios de los abogados, que el titular de Gente de Derecho ya había logrado que la aprobaran en la legislatura porteña. Ahí viene el chantaje. Te doy la ley si me das los votos. A mí no me ofrecieron nada y yo no acepto sobornos, señaló Risso. Y aclaró que Gente de Derecho no votará ni a Casanelo ni a la nueva Cámara de Casación Penal. No es de soborno. Vos querés que se traje esta ley, y bueno, yo gratis no te la saco. Vos querés una ley para regular los honorarios, yo gratis no te la saco. No estoy sobornando, Pero fíjense este detalle, cómo se movió Sanz. Recuerden este hecho, cuando apareció ahora esto de que hay un escarpentada como Centurión, que lo que está con Macri. El hijo de Alfonsín, lógico, acá no hace un juicio de valor, lógico, salió a despotricar contra eso porque la UCR está en Cambiemos
con el PRO. Entonces el hijo de Alfonsín, que está también en Cambiemos, salió a tirar la bronca porque Macri tiene un cara pintada, que fueron a que intentaron derrocar, es lo que dijo él. A su padre lo tiene ahí. Bacano, listo. Sanz no hizo un solo comentario. Silencio de radio hizo que Sanz también le pueda haber caído mal, porque estaba en Franja Morada. Franja Morada era algo parecido a lo que era la Cámpora ahora, en la época de los radicales. Sanz estaba en Franja Morada. Así que también le tiene que haber costado a él ideológicamente la aparición de Gómez Centurión con Macri. Calladito a la boca, Sanz no abrió el pico. ¿Les queda alguna duda con estos tres cositas que dijimos ahora, que dije ahora, que son todos iguales? Voten el domingo a quien quiera, señores. Enójense los de PRO conmigo. Son todos iguales. Los pone a los tres en una carrera y del primero al tercero hay uña de diferencia. Todos iguales. Todos tienen los mismos asesores que apuntan todos al mismo lado, al saqueo de la Argentina. Buenas noches.